Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y te voy a mostrar rápidamente cómo generar diapositivas en ChatGPT y exportarlas directamente a PowerPoint. Te muestro cómo. Ya sea que le pidas a ChatGPT que te genere contenido o te cree un resumen de un documento o lo que desees hacer, lo cierto es que debes utilizar un prompt para indicarle que el contenido que va a crear debe ser en un formato de diapositivas para PowerPoint. Voy a cargar un archivo sobre un tema de una de mis clases, así que le voy a pedir que me cree 8 diapositivas. Le estoy especificando puntualmente de una sección del documento y que cada diapositiva debe tener su título y su explicación clara. Vamos a enviarlo a crear, esperamos unos segundos y podemos ver que está creando cada una de las diapositivas con el contenido del documento. Ahora, el siguiente paso, una vez que ya tenemos construida nuestra información, le vamos a decir que nos convierta la información que acaba de crear en un documento con formato de PowerPoint. Esperamos unos segundos, todo va a depender de la disponibilidad de la plataforma, puede tomar un momento, menos o más, pero lo cierto es que aquí ya nos acaba de decir que está el documento creado. Vamos a hacerle un clic, se está descargando el archivo y lo veo que se acaba de descargar, está en formato de PowerPoint. Voy a decirle abrir y vemos que está el contenido de cada una de las diapositivas que acabamos de crear. Como no he sido muy específico en el formato, en la estructura, porque realmente lo que te quería mostrar en este video era cómo pasar lo que tengas en ChatGPT en el formato de PowerPoint directamente a PowerPoint, vemos que tal vez el contenido no tiene una mejor estructura. Así que pues de aquí lo que tocaría es simplemente seleccionar un diseño, y por cierto cambiar el tamaño de las diapositivas a panorámica para que se vean bien el momento que las visualices. Y con eso ya podrías pues simplemente arreglar y ajustar tu presentación acorde a lo que necesites. No es la única manera, pero es una de las opciones que existen para hacerlo de manera rápida, precisa y sin mucho contratiempo. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil, interesante. Si te gustó, déjame un like. Suscríbete, que siempre estamos publicando contenido de todo tipo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.